Bueno, estamos en horario. ¿Quieren que arranquemos? Vamos, Bueno, Gonza. damos comienzo al Ateneo Central del día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Prado, para que no me conoce. Hoy vamos a presentar un caso interesante de un varón de 36 años que ingresó el mes pasado a la unidad coronaria el 25 de febrero. El motivo de ingreso él viene derivado en ambulancia por un dolor precordial. Viene de otra institución, de Pergamino, por un cuadro de 24 horas de evolución, de 6 horas de duración, ese dolor, caracterizado por un dolor precordial con irradiación al hombro izquierdo. Fundamentalmente él se quejaba del dolor en el hombro. Sin irradiación, de tipo continuo, sin modificaciones del mismo con los movimientos y con un episodio de sudoración en ese dolor que lo tuvo el día previo. Refirió dolores similares, de similares características las noches previas, de menor intensidad sin este episodio de sudoración. Este paciente se encontraba en Pergamino y por medio de un familiar consulta a un cardiólogo quien le solicitó un control de laboratorio con troponina T, que indicó su derivación a la institución por resultar esta troponina positiva. En cuanto a los antecedentes del paciente, es un paciente obeso, hipertenso desde el año 2019, que estaba medicado con los Sartan ¿9 o 19? 2009, perdón, 2009. 9, sí, sí. Medicado con los Sartan 50 miligramos día, negaba antecedentes cardiovasculares, negaba antecedentes no cardiovasculares y quirúrgicos y también alergias. Al examen físico, el paciente estaba, este es el examen físico de cuando ingresa al sanatorio, ¿no? Tenía una presión normal, 137/83, 90 de frecuencia cardíaca, respiratoria 18, temperatura normal, talla 1,80 y un peso de 120 que le da un índice de masa corporal de 40, paciente con obesidad mórbida. Hemodinámicamente estable, afebril, normotenso, estaba lúcido, vigil, orientado, participaba del examen físico. En ese momento del arribo al sanatorio el paciente estaba sin dolor, estaba asintomático, con ruidos cardíacos normofonéticos regulares, sin soplos, con una buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados, abdomen blando, depresivo indoloro, y los miembros a nivel periférico con pulsos positivos, simétrico y sin edema, y también sin dolor a la palpación en su hombro izquierdo, que era lo que él le venía doliendo. Como resumen de introducción, estamos ante un paciente joven de 36 años, derivado de otra institución por un cuadro de un síndrome coronario agudo, obeso, hipertenso como factores de riesgo y sin alteraciones al examen físico. Acá prestamos un rato la discusión o la introducción. Una de las primeras preguntas que no te entendí porque justo en ese momento se cortó. ¿El dolor empezó en la región precordial y se irradió a hombro o nunca le dolió el pecho? El paciente lo que él refería era que le dolía el hemitórax izquierdo, pero más en la región del hombro. No lo especificaba bien en el hombro, pero sí era la parte anterior del tórax y hombro izquierdo. Pero de ese lugar el dolor no se irradiaba, no se movía desde ese lugar. Bien. El otro comentario es por ahí a los que tienen más antigüedad en el sanatorio. El paciente es sobrino del doctor Víctor Vilches, que fue residente del sanatorio hace ya varios años y por eso fue que el que le sugirió la troponina le dio positiva y después se generó la derivación. Esto como anécdota nada más. La idea, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, acá vamos a hacer una votación, pero si quieren algunos sacarse alguna duda, adelante. Marco, Germán, Bani. Al dorso no irradiaba, no era al hombro, era precordial y al hombro. No habló de los brazos, sudoración profusa, síntomas vasovagales. El último dolor que había tenido el paciente, que él refirió que no lo dejó dormir porque lo tuvo durante esas 6 horas que duró, fue durante la noche de madrugada. El último episodio sí presentó sudoración.
¿De cuánta duración, Gonza, la sudoración? Unos minutos, no nos dijo bien, pero fueron unos 30, 40 minutos de sudoración. Está bien, una sudoración, digamos, o sea, yo no estaba acá en ese momento, pero me parece que hacía calor en esa fecha. Creo que, bueno, hay que un poquito hacer la disquisición si es sudoración porque hacía calor, si tuvo sudoración fría, si se sintió que se le pusieron las extremidades frías o algo en particular. Náuseas y vómitos no, me dijiste. No, ningún otro síntoma, y el día previo había presentado un dolor de similares características, de menor intensidad, sin sudoración. Germán, yo lo interrogué y me lo contó como una sudoración profusa, como un síntoma neurovegetativo. Esa es la sensación que yo tuve cuando lo interrogué, lo conocí unas horas después que había ingresado al sanatorio. Bien. Bueno, la idea acá, porque como es un cuadro realmente que deja algunas dudas, fue hacer una votación. Por más que yo sé que los recientes lo conocen y saben cómo termina la historia, tratemos de pensar y de votar en base a lo que pensarían cuando este paciente llega. Por ahí Germán, Marcos, tal vez alguno no lo conozca porque no sé si todos se dan cuenta de qué paciente es, pero tratemos de interpretar el cuadro en base a lo que cuenta hasta acá Gonzalo. Entonces, la idea sería, sin electro todavía, con lo que cuenta del dolor, de los factores de riesgo y de la edad, cuál podría ser el diagnóstico presuntivo. Y las opciones, bueno, síndrome coronario agudo, un MINOCA, una miocarditis, otro diagnóstico alternativo que no figura acá. La idea es que voten, ya les digo, pensando en lo que escucharon y no en lo que saben que termina teniendo. Dejamos unos segundos. Gonza, una pregunta. ¿Sí? ¿El dolor cuánto duró? 6 horas. 6 horas continuas. Sí, continuas. Sin modificación, sin exacerbarse. El paciente refirió que no lo dejó dormir el dolor. Y se espontáneo el dolor, se solo. Se dio de forma espontánea. Se interrogó específicamente, no sé si está puesto, el tema de cocaína, marihuana. Se le preguntó al paciente, nos dijo que no. También se le preguntó a un familiar, también nos había referido que no. El paciente como profesión trabaja en la obra de la pavimentación de las autopistas y se encontraba en Pergamino haciendo ese trabajo. Sí, el paciente después, lo que yo pude indagar es que él trabaja 5 días haciendo ese tipo de actividades, medio supervisor. Es habitual que coman los asados al mediodía. Es muy grandote el paciente, además de la obesidad, pero realmente un muchacho joven, pero muy grandote y con un exceso de peso importante, y donde me dijo que no tenía ningún tipo de adherencia a ningún tipo de dieta ni nada. Él de lunes a viernes trabaja y los fines de semana vuelve con la familia, digamos, con la esposa. Así que, y como vos decís, ese tipo de trabajo, o sea que lo van mandando a lugares donde tengan que pavimentar rutas. Bueno, si les parece, votaron el 75%, cerramos la votación, los resultados son estos. 92% síndrome coronario agudo, y hay alguno que le parece que podría ser un infarto con coronarias sin lesiones angiográficas significativas. Así que bueno, la gran mayoría opinan que esto se puede tratar de un síndrome coronario agudo. Dale, vamos a ver cómo sigue la historia. Bueno, a ver. Ahí va. Este es el electrocardiograma que le hace el cardiólogo en Pergamino. Este no es el nuestro, con este viene el paciente. Vemos que tiene un ritmo sinusal, está con una frecuencia cardíaca más o menos de unos 85, 90 latidos por minuto, con un PR conservado, un QRS angosto y un QT también dentro de parámetros normales de 380 más o menos aproximadamente, con un eje también conservado de unos 15 grados. Se ve ya con un poco más, conociendo al paciente, uno por ahí ve un poco el punto J mínimamente elevado, pero parece más una alteración en la repolarización
que se ve en D1, D2, se ve en B2, B3, B4, B5, B6, pareciera más difuso. No se le ve un infradesnivel y tampoco se le ve ningún tipo de arritmia. Lo de la cara inferior, lo de D3, fundamentalmente vos describís algún tipo de Q, yo no lo alcanzo a ver bien, es tan chiquitito. ¿Empieza con R o empieza con Q, Gonza? Si se ve bien, por ahí son latidos muy chicos también, pero ahí pareciera que tiene una R. Embrionaria, tiene una R embrionaria, tiene Embrionaria, una Q, exactamente. tiene una Q bien mínima. Pero Acá en también cara tiene una R chiquita en D2, una Q en D3 y en ABF también, una pareciera que podría empezar con una R embrionaria y una Q pequeña, ¿no? Y a mí me llamó la atención ese ST, ¿no? En D1 tiene como un supra, D2 parece que tiene un supra, como vos decís, difuso. Y después también lo que no me cierra es dónde están puestos los electrodos en B1 y B2. Eso sí es una cuestión que me parece que después veremos el que hacen ustedes, pero para mí están mal puestos los electrodos, hay un resalto demasiado de jerarquía. Tiene una R muy alta en B2, mayor que B3. Me parece que ahí están mal puestos los chupetes. Pero bueno, veamos el ingreso al... Este estaba sin dolor el paciente. Este se lo hace el electro en pergamino sin dolor también. Bueno, este es el electrocardiograma que hace. Sí. Gente, una cosita. No, que volví al anterior, que está más limpio, entre comillas, tiene menos descarga. Todo bien con el tema de una posible repolarización precoz, pero la repolarización precoz, casi no sé si decir por definición, se ve principalmente o donde más se manifiesta es en precordiales, y un dato importante es que generalmente el supradesnivel que sigue, digamos, a ese punto J sobre elevado y la forma del ST, es cóncavo hacia arriba, y llama bastante la atención la morfología que tienen D1 y ABL, que tiende como a ser convexo. No sé qué tiene el paciente realmente, porque no lo conozco, pero es algo para al menos llamativamente a tener en cuenta en un paciente que, bueno, que tuvo dolor o que puede llegar en este momento a estar con dolor. O sea, llama un poquito la atención esa morfología con esa convexidad, sobre todo en D1 y ABL. Lo que tiene en pared inferior, más allá de la Q, olvidando el tema de la Q, sí podría ser más para una repolarización precoz si lo viésemos por ahí en todo el electro, pero llama la atención que en precordiales mucho no se ve un gran patrón de repolarización precoz. Tiene un punto J sobre elevado. Yo, Germán, no sé, ¿vos Gonzalo, nombraste la palabra repolarización precoz o fue una...? Ah, vos lo nombraste. No, yo para mí, Germán, yo no veo un electro característico de repolarización precoz. Yo estoy de acuerdo con vos. Veo un electro alterado, no me gustan los ST, no son concluyentes para definir esto como un síndrome coronario agudo con supra, está claro, pero son esos electros que no te dejan tranquilo y no me parece que sea la morfología de una repolarización precoz. Estoy de acuerdo con vos en eso. Siguiendo, este es el electrocardiograma que le hacemos nosotros en la unidad coronaria, ni bien llega el paciente llega a las 11:30 de la noche, también continuaba sin dolor y no vemos grandes cambios respecto al electrocardiograma que le hacen en pergamino. Por ahí, como decía Pedro, la colocación de los electros B1 y B2 fundamentalmente, sí, por ahí ahora sí tiene una continuidad de la R en precordiales. Pero no cambia mucho, no sé si ¿quieren agregar algo más? No, creo que como vos decís, lo de los electrodos es porque alguno estaba mal puesto, estaba invertido B2 con B4, una cosa así, pero lo del ST sigue sin dejarme del todo tranquilo, es algo difuso, y esa cara inferior que sobre todo de 3 y ABF, muy chiquitito, y bueno, sugestivo, pero sin movilidad, sin dinamismo entre el primero y este, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que ante el cuadro clínico y ese electro dudoso, me parece que si es un cateterismo con coronarias normales no va a ser, como siempre decimos, ni el primero ni el último, y bueno, y está el gran beneficio de detectar un infarto con poco electro de forma precoz. Seguro, como que se merece que tenga coronarias normales, pero se merece verlas, digamos. Sí, en este electro lo que más llama la atención o me sigue llamando respecto a lo otro, mejor dicho, que se mantuvo
a lo que vimos anteriormente, es esa convexidad, insisto, en pared lateral, que ahora también tiene una tendencia en B5 y B6. Esa morfología a mí me es rara, digamos. No sé. Sí, para mí lo más manifiesto es lo inferolateral, de diferente manera. Lo lateral, como vos decís, con SST convexo, y lo inferior como con poca R, pequeñas Q, son los dos territorios que me llamaron la atención. Habría que hacerlo inspirar, lo único, para ver Sí. qué pasa en ABF. Por ahí algunas veces desaparece la Q y estamos todos más tranquilos, o se modifica el eje en tercera. Eso es importante por ahí, hacerlo respirar hondo al paciente o sentarlo, cuando tenemos eso. Sí, siempre que ven SD3 hay que acordarse de eso. De acuerdo. Estos Exacto. son derechas y posteriores del paciente. Bueno, Sí, una radiografía. B7 y B8 también tiene un ST parecido al de B5 y B6, ¿no? El de Sí, 5 y 6. sí, totalmente. Como algo lateral dorsal incluso. Bien. Esta es la radiografía de tórax del paciente de ingreso a la unidad coronaria, una radiografía con una técnica portátil, que estamos acostumbrados a hablar siempre de la radiografía de técnicas portátiles. No se llega a apreciar bien alguna patología. Sí, el índice cardiotorácico del paciente impresiona estar en el límite superior. Pareciera estar un poco rotada la radiografía también, y los campos pulmonares impresionan un poco congestivos. Pero lo mismo de todas las presentaciones que tenemos cada 15 días ahora. Y este es el laboratorio de ingreso que nosotros le pedimos en la unidad coronaria. Remarqué lo patológico. Tiene una hemoglobina, un hematocrito y blancos normales. La función renal está normal. Una hemoglobina glicosilada que le pedimos a todos los pacientes normal. Los tiempos normales, se le pidió antígeno y PCR al paciente, que también fueron negativos. No lo dije, pero el paciente no tuvo COVID como antecedente. El ionograma estaba normal. Vemos un perfil lipídico, que esto lo tenemos en el laboratorio de la mañana siempre, con una uricemia alterada, mínimamente alterada, un colesterol total dentro de parámetros normales, la hemoglobina, el HDL en el límite inferior, y los triglicéridos mínimamente aumentados de 168. Un control de enzimas con GOT, CPK y LDH, que también estaban alterados. Lo más importante es que nosotros le pedimos la troponina del ingreso, que tenía al ingreso en la hora 0 2427, y a la troponina que le pedimos siempre a la hora tenía 2432. Son valores bastante elevados a lo que nosotros frecuentamos ver. Recordar que el corte en el laboratorio nuestro es de 14, el límite de la troponina. Así que estaban muy aumentadas esos valores. Acá también agregué los scores de riesgo del paciente, el Grace, el TIMI y el HERT, que le dan de bajo a moderado riesgo, los tres. O en verdad, bueno, el Grace y el TIMI le dan bajo y el HERT le da moderado. Claro, vos contás como un electro sin cambios, lo contás como considerando eso, porque estamos hablando de que tiene cosas no concluyentes, pero totalmente, estamos todos de acuerdo que no es un electro normal, pero que nos deja la duda, y más conociendo el paciente, ¿sí? Con el dolor, ahora con troponina, bueno, ya conocíamos que tenía troponina positiva, no nos queda duda el camino del paciente. No tiene incremento o disminución del 20%, lo que él tiene en las dos tropos es un muy importante aumento, pero sin aumento ni descenso, ¿está? O sea que esto estaría marcando una injuria miocárdica sumado a una CPK también muy alta, ¿no? O sea, ya de ingreso. O sea, no es solamente una injuria mínima, como uno dice, sino que tiene claramente necrosis con aumento de todos los biomarcadores, los modernos, los más nuevos, los que se deben usar y los clásicos. Exactamente. Y después nosotros le dejamos de pedir la GOT, la CPK y la LDH, por lo que ya venimos viendo en reiteradas presentaciones. Vale. Pero bueno, al ingreso estaban y las puse para ver que eran positivas también. Bien. Bueno, al paciente luego de esto, el recordar que eran las 11:30 de la noche,
Se le instaló un tratamiento para cardiopatía isquémica, se le puso un plan de dextrosa de 1000 mililitros, se le indicó ranitidina endovenosa cada 12 horas, se le hizo aspirina de 100 miligramos, rosuvastatina de 20 miligramos día, se le indicó betabloqueantes con carvedilol de 325 miligramos cada 12 horas, su losartán, que él ya venía haciendo de 50 miligramos día, se le indicó nitroglicerina a ritmo de bomba, pero fueron dosis muy bajas porque el paciente estaba normotenso, no estaba con dolor, pero se la indicamos para vasodilatarlo un poco, y le indicamos una dosis de enoxaparina de 80 miligramos única dosis, tomando este cuadro como un síndrome coronario no ST y pensando en la posibilidad de al otro día a la mañana poder realizarle un cateterismo, por eso le dimos una dosis anticoagulante al paciente. Yo creo que siempre a los scores que ustedes ponen tienen que agregar lo que es la clásica estratificación de riesgo de la Sociedad Europea de Cardiología, que ahora en el 2020 hizo una actualización. O sea, una cosa es los scores y la otra es la estratificación, y en base a eso lo que se sugiere, porque a vos te dan score bajo, pero sin embargo, solamente por sí sola la troponina te indica alto riesgo e indicación de coronariografía en las primeras 24 horas. Creo que eso siempre lo tienen que poner. En general nos manejamos mucho nosotros con la literatura europea, pero es como que según Sociedad Europea, este paciente es alto riesgo y tiene indicación de CSG precoz. Si lo tomamos a esto, como vos decís, como un infarto agudo, no ST, ¿no? Salvo que alguno opine lo contrario. Bueno, Creo que tenía una diapo. Esta era para charlar un cachito. Era esta bueno, la diapositiva. Entonces acá, claro, ahí decidimos preguntarles, en base a lo que vimos ya ahora con estos métodos, y en base a lo que uno se orienta, qué método diagnóstico solicita. Si se le haría una coronariografía, una angiotomografía, una resonancia magnética, bueno, para despistar un poquito a ver si alguien le haría una biopsia endomiocárdica. Viene rápida la votación. Bueno, ya votó el 82%, así que les comparto, hay 100%. pocas veces tenemos tanta uniformidad de decisión en cuanto al método, así que bueno, estamos todos de acuerdo que lo que uno le haría es una coronariografía. Dale. Bueno, vamos a cumplir el porcentaje. No, bueno, perdón, me adelanté. Al paciente al otro día, a la mañana temprano, se le hace un ecocardiograma portátil, que esto es el único video que había en el equipo. La verdad que no había otra información sobre este paciente. Obviamente teníamos el informe, pero bueno, era la única imagen que teníamos de la motilidad del paciente. No sé si los chicos de ecografía le ven algo o pueden sospechar algo con esto, lo único que se ve. ¿Qué diámetro de fin de diástole informa? Bueno, ahora muestro el informe, Ger, pero no los he informado. Sí, perdón, el de fin de diástole sí. El 54 milímetros. De diástole. De diástole, perdón. Era el único valor que estaba. Sí, el eco lo hizo Lili a la mañana. Yo me acuerdo que el planteo fue que me dice Lili, y me dijeron que tiene un electro que no tiene demasiado y yo le veo alteraciones de la motilidad parietal. Ese fue el comentario que me hizo. No me acuerdo si me dijo que tenía una ventana no muy adecuada por el tema de la característica de su tórax, pero ahí viene el informe que ella pone. Vos ya lo pusiste algo, pero comentalo si querés, Gonzalo. Bueno, este era el informe, tenía una fracción de eyección conservada de 60,
con el diámetro de fin de diáspora de 54, no, de sístole, con una aurícula izquierda normal, un ventrículo normal que no tenía hipertrofia. Sí le informó Lili una hipoquinesia severa ínfero-dorsal, aorta ascendente normal, cavidades derechas conservadas, sin derrame pericárdico, con las velocidades del Doppler mitral normales, con un patrón de relajación acorde a la edad, y las velocidades del flujo aórtico no tenían alteraciones, con la velocidad máxima 1.4 y un gradiente máximo de 8 que estaban normal. Lo único que remarcó fue la hipoquinesia severa ínfero-dorsal. Sí, la verdad es que ahí a uno lo que le pareció es que reforzó bastante la sospecha de que podía ser un síndrome coronario agudo clásico, convencional y con compromiso de por lo menos una arteria coronaria epicárdica, ¿no? Porque decíamos lo de electrodifuso, pero Liliana lo sectorizó y lo definió bastante como algo segmentario, incluso hipoquinesia severa. Así que la idea de que podía haber enfermedad epicárdica tomó más fuerza aún de la inicial. Exactamente. Pregunta, con los valores de troponina que se obtuvieron en la noche del ingreso, ¿no se consideró llevarlo de urgencia como un síndrome coronario con supra, a pesar de que el electro era muy poca cosa? No, Marco, no lo llevamos porque el paciente estaba sin dolor y la verdad que estaba estable. Venía ya, estuvo todo el día sin dolor. Recordar que el dolor lo había tenido esa madrugada, así que llevaba más de 12 horas sin dolor. Normotenso, no estaba con el resto del laboratorio, estaba bien. Y nosotros le pusimos la nitroglicerina como para vasodilatarla, le hicimos el tratamiento y como siguió sin dolor durante toda la noche, no lo decidimos tratar, pero que sí, como dice Pedro, por ahí hacerle el score de europeo y estratificarlo bien al paciente nos hubiese por ahí adelantado un poco el cateterismo. Bien, bien. ¿Alguien le hubiese hecho Perdón. perdona Guille, ¿alguien le hubiese hecho la coronografía al ingreso, ese día a la noche? ¿Vos, Marco, lo preguntás o lo hubieses hecho? La verdad que, o sea, digamos, la alteración del electro es supra, más allá de que sea totalmente, como es lo que decía, se me ocurre un cateterismo con coronarias normales preferible a que después encontrarme con el vaso tapado. Por eso quizás si yo lo hubiese llevado con el valor de troponina y un supra mínimo, quizás para descartar un infarto con supra. Exactamente para eso. Bien. Sí, Pedro, y tengo justamente la pregunta para vos en este caso. Vos como hemodinamista, ¿qué esperarías de ese electro? ¿Esperarías, digamos, un paciente que a lo mejor tiene una arteria con un TIMI muy, muy bajo? ¿Esperarías una arteria totalmente ocluida? ¿Qué esperarías de esa arteria? Viendo el electro y ya sabiendo, bueno, que tiene una pared infradorsal y tiene enzimas y demás. Bien, bueno, la pregunta. Yo no lo interpreto como supra porque me parece que un poco como lo que planteó Marco, no tenía en ninguna derivación más de un milímetro o más, y estaba totalmente asintomático. Por eso en su momento decidimos no llevarlo. Primera opinión respecto a lo primero que se habló. Y lo segundo, creo que sí, que sospecho que puede tener compromiso de un vaso, pero una lesión no oclusiva, probablemente TIMI 3, de algún territorio circunfleja dominante, una cosa así, pero no espero encontrar una arteria ocluida, sino una arteria con una lesión severa, pero TIMI 3, a lo que vos me preguntás. Lo clásico, ¿no? Pero... Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, posterior al ecocardiograma, esto fue esa misma mañana del paciente, le hacemos el cateterismo cardíaco. No sé si querés comentar algo, pero bueno, acá es. Sí, este estudio se hizo por vía radial. Estamos viendo la coronaria izquierda. La circunfleja es una arteria dominante de gran calibre. Tiene un tronco que tiene 5 o 6 milímetros de diámetro. Fíjense lo que es, el catéter es 5 French, o sea que mide 2 milímetros, mide el tamaño del tronco. Tiene alguna irregularidad, no son arterias que uno diría lisitas para lo que uno espera en un paciente de 36 años, pero no tenía ninguna imagen
compatible con lesión. ¿Qué diferencia hay entre una? La primera es, la de la izquierda es una oblicua, un spider me parece, y la otra una izquierda común, Gonza. ¿Las que pusiste? Sí, esta era una spider, esta ya no sé qué No, es. sí, parece una izquierda. Pero, ¿Tenés alguna otra de la coronaria izquierda? ¿O esa, o no, solo esas dos? esta no. Bueno, igual les comento por ahí lo que vimos, no tenía lesión ni en descendente anterior, ni en circunfleja que justificara el electro. Y la derecha, es una arteria de distribución no dominante, obviamente también sin lesiones angiográficas de significación, aunque de nuevo tiene alguna irregularidad. Fíjense sobre todo en la imagen de la derecha, el tercio proximal de la coronaria derecha tiene irregularidades parietales. Digo porque siempre es clave diferenciar arterias coronarias, por más que con la coronariografía tenemos la limitación que la coronariografía es una luminografía y no vemos la pared, pero está bueno a veces en estos pacientes donde uno dice, a veces la conclusión, no tenía nada, y creo que ese es un grave error concluir así. Yo creo que el informe, lo que uno tiene que decir de esto es arterias coronarias sin lesiones angiográficas significativas. De ahí en más se nos abre un amplio abanico de ver cómo justificamos todo lo que le pasó a este paciente. Pero tiene ligeras irregularidades, pero no llega ninguna de ellas a ser ni siquiera moderada. Bien. Bueno, como dijo Pedro, el informe de la coronariografía que no muestra ninguna lesión significativa, la circunfleja era dominante, la coronaria derecha no dominante, de pequeño desarrollo y sin lesiones, tronco y descendente anterior también normales. Y ahora no sé si Pedro pusiste alguna pregunta acá teníamos, más, me parece que sí, espera. Bueno, entonces un poco la pregunta es, descartada la presencia de enfermedad arterial obstructiva coronaria significativa, ¿cuál sería la opinión de ustedes? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Acá probablemente no tengamos 100%. ¿Alguien haría un test de vasoespasmo con ergonovina o acetilcolina? Ya sea si lo hubiese hecho cuando hizo la coronariografía o se lo programaría para descartar vasoespasmo. Alguno le daría el alta y controlaría clínicamente, alguien haría una resonancia, o si le parece que lo que opinan es alguna otra opción, la idea sería votar ese y después plantear cuál es. Perdón, Pedro, antes de seguir adelante, quiero hacer un comentario del eco. Dale. La ventana donde se vería la severa hipoquinesia inferodorsal no la vimos, porque vimos un 5 cámaras, digamos, un 4 cámaras anterior, se veía la salida de la aorta, y era una mala ventana. De cualquier manera, la motilidad apical me deja algunas dudas. No, para un chico joven, sin antecedentes, es un apex medio perezoso, digamos, que a veces lo vemos en pacientes beta bloqueados, pero no me pareció un eco normal, digamos, no me pareció un eco que me deja tranquilo. Guille, cuando dice... Lamentablemente llegué tarde, pero escucho que había un supradifuso, obviamente que eso me hace sospechar pericarditis, ¿no? Guille, cuando dice inferodorsal, ¿a vos te parece que se refiere a pared inferior o inferolateral? Me imagino que será inferior y posterior. ¿Cómo? Claro, a un 3 cámaras está haciendo referencia, Guille, vos. O sea, claro, ahí no se veía nada porque eran 4 cámaras hecho al revés, para los chicos por ahí que están rotando. Era claro, 5 cámaras. La vista que describe la alteración de la motilidad parietal no la vimos, vimos otra vista, pero en la vista que vimos, el apex no me parece que tenga motilidad parietal normal, es cuanto menos dudoso. No sé si lo querés mostrar, Gonza, a ver si lo vemos de vuelta. Ahí está. Pero ahí lo estoy mostrando yo, ¿no? Comparado con la motilidad apical, en una muy mala ventana, por supuesto. Pero yo no sé si eso es una motilidad parietal normal. Ahí el septum distal y la pared lateral distal, yo creo que
normal no lo veo. Me gustaría ver otras vistas también, ¿no? Pero me deja dudas. La verdad no había otro video. Encima está como, no se ve, digamos, la motilidad, no está como frame, cuadro por cuadro, pero a mí no me deja cómodo y tranquilo de decir que tiene un Apex con motilidad normal. Yo veo que los segmentos basales y mediales se contraen de una manera y los apicales de otra manera. No sé si coinciden todos en realidad, Sí, y los sí, ecografistas en Guille, no particular. me animé a decir lo del Apex porque el video, bueno, tiene sus limitaciones, sobre todo reproducido acá en Zoom, pero sí, me llamó la atención lo mismo. Por eso me llamó, de hecho, ya te digo, mi duda es que creo que informa hipoquinesia inferodorsal. Para mí, inferodorsal es inferolateral, no sé si coincidís. Y ahí la inferolateral la estaríamos viendo y para mí se mueve bien dentro de las limitaciones. Sí, coincido, pero me parece, como tenemos este solo clip, obviamente que puede ser que la otra vista se haya visto esa alteración, pero yo lo que digo es que como estamos sin un diagnóstico, el Apex no me parece inocente. O sea que para vos, Guille, además de lo que ve Lili en la otra vista, ¿te parece que la región apical también estaría comprometida? Como que sería más extenso aún. Sí, Lateroapical. la verdad es que no quise decir antes porque no conocía los antecedentes, pero en un paciente de 34 años sin antecedente, ese Apex no es normal. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, ya votaron el 88% y les comparto los resultados. Acá, como yo sospechaba, está mucho más dividido entre un 53% que opina que le haría una resonancia, un 13% que lo daría de alta y lo controlaría, y un interesante 33% donde considera que hay que descartar el vasoespasmo coronario en este paciente. Así que no sé si alguno quiere justificar o opinar más allá de lo que haya votado. Sobre todo me gustaría escuchar el que puso vasoespasmo. A mí me gustan mucho los test de vasoespasmo, pero yo no voté. Así que me gustaría ver quién votó por vasoespasmo, si quiere opinar. Y a mí me pareció, yo fui uno de los que voté, a mí me parece que, digamos, habiendo tenido el dolor de forma anterior al ingreso y todo, podría haber sufrido un vasoespasmo y no haberlo detectado en el momento que, bueno, el electro ahí es el diagnóstico, pero si no se hace el electro en el momento del dolor, se supone que, o sea, lo que supuse es que podría haber tenido un vasoespasmo y luego dejar su secuela eh, posterior, ¿no? Bien. Sí, a mí también me gusta. Es un test que creo que al vasoespasmo hay que buscarlo porque si uno se queda y solamente diagnostica vasoespasmo cuando ve un supratransitorio y después en la coronaria es normal, esos son los más fáciles de diagnosticar porque vienen como servidos en bandeja. Pero también hay una importante cantidad de casos que si no los buscamos y los tratamos de inducir, no los encontramos. Y el tema es que tiene un tratamiento muy específico, totalmente diferente al Exacto. tratamiento de las otras. Por eso creo que vale el planteo tuyo, ¿no? Porque no va a tratarse de la misma manera, sea un vasoespasmo, sea un síndrome coronario agudo o sea una miocarditis. De ahí que descartar eso creo que está bueno. De cualquier manera, la mayoría estuvo a favor de hacer una resonancia magnética. También me parece bien ir a encontrar si hay Seguro. necrosis, me parece lógico. Si hay realce tardío que confirme que puede haber habido una erosión de placa con embolia distal, o ver qué encontramos. Sí, vamos, seguimos. Por supuesto. Bueno, al paciente se lo decidió estudiar con una resonancia cardíaca magnética. Puse algunas fotos. Esto es una secuencia T2, donde fundamentalmente mide edema en la pared miocárdica, y vemos que en la cara lateral medial, lateroapical y laterobasal se ve un aumento del edema miocárdico. Y en el post-gadolinio, en la post-inyección del gadolínio, se ve un realce tardíaco intramiocárdico,
si se ve bien, tiene miocardio a la derecha del realce y también a la izquierda del realce, lo que dice que es intramiocardio, ¿no? También en el mismo sector donde se le ve el edema, bien lateral, lateromedial, acá hay otra foto, esto es más apical, se ve más inferolateral, y también esto también es la misma imagen anterior a nivel medial, todo también intramiocárdico, y esta la informan, la más apical, la informan como subepicárdica. Este es el informe donde dice que tiene función y volúmenes biventriculares conservados, tiene una hiperintensidad de la señal a nivel lateromedial en las secuencias potenciadas de T2, correspondiente a edema miocárdico, un realce cardíaco de gadolinio intramiocárdico y subepicárdico a nivel de los segmentos lateromedial y lateroapical, y concluye con que es compatible estas imágenes con una probable miocarditis. ¿Y ahora? Estos son... Ahora, qué raro que sea segmentario para una miocarditis, ¿no? No he visto muchas, pero... Ay, perdón, para el otro lado. Las fotitos, Sí. Marcos, parecía bastante difuso, ¿no? Compromiso anterior, lateral, apical como está descrito. Me parece que en realidad T2 es difuso y el realce tardío está ahí localizado más apical. Ah, claro. Sí, pero yo hablé con los que lo habían hecho y ven algo segmentario, Guille, y coincide bastante incluso con los lugares donde veíamos alteraciones de la motilidad. Vos fíjate que es lo ínfero-lateral con algún compromiso, pero no es difuso. Ahí coincido con lo que dice Marcos, ¿no? Pero igual también los escuché hablar a los especialistas en resonancia que ven miocarditis así, de una manera más segmentaria. Igual fíjate, Marco, que pone compatible, podría corresponder, es como que también te deja abierta la posibilidad a alguna duda o diagnóstico diferencial, ¿no? Lo que pasa es que la mayor sensibilidad para miocarditis, la resonancia la alcanza después de los 15 días por ahí. O sea, tan en agudo muchas veces no se juegan a decir si puede haber sido una miocarditis o no. Eso es importante también en la evolución del cuadro. Sí, seguro, pero creo que lo que más apunta a miocarditis es que es subepicárdico y mesocárdico, no es subendocárdico. Obviamente ya descartamos prácticamente que sea coronario, pero bueno, me parece que, o sea, yo he visto muchas veces que describen estas miocarditis parchadas, que le dicen que puede parecer segmentario, pero en realidad es parchado. Digamos, no es global, sino que es parchado. Y como decís, Germán, probablemente dentro de 15 días se pinte todo de blanco y tenga más, sea más global. Pero yo creo que es una rezo de miocarditis esta. Ahora, qué presentación, ¿no? Porque la verdad que mucho apuntaba a cuestiones segmentarias, creo que no es lo habitual y sobre todo, yo lo vi esta semana al paciente en el control post-alta, estaba totalmente asintomático, excelente, en muy buen estado de salud, interrogué un poco también en búsqueda de algún compromiso viral los días previos, más allá del COVID, me negó absolutamente todo, no había tenido nada de nada en los últimos 15, 20 días como para pensar en algún tipo de miocarditis viral, ¿no? Nada de nada, el paciente estaba muy bien e intenté recabar algún antecedente y todo negativo. Vos sabés, Pedro, que no lo quise decir antes como para no arruinar la presentación, pero cuando nosotros después de ver esta resonancia, le fuimos a preguntar por lo que vos decís, y nos había dicho que 15 días antes había tenido algunos episodios de diarrea. Ah, diarrea. No, yo me Sí. referí más que todo a virosis de viaria superior. Algo superior. Lo de diarrea Nos había dicho no eso. me lo refirió. Y le preguntamos al ingreso si había tenido, como vos dijiste, algún episodio de fiebre, algún malestar, alguna rinitis o algo del proceso respiratorio. Nos dijo que no,
pero después de la resonancia le preguntamos, fuimos a preguntarle específicamente sobre esto, y nos había dicho que unos días previos había tenido algunos episodios de diarrea. Bien, bien, bien. Bueno, estos son más datos de la resonancia con los volúmenes del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, que están todos normales. Y bueno, las indicaciones al alta, el día del alta se fue con aspirina de 100 miligramos día, rosuvastatina de 20, sulosartán, que él hacía habitualmente, y un protector gástrico que lo mandamos con famotidina. ¿Por qué usan de rutina famotidina, Gonza? Lo mandamos siempre con protector gástrico. Generalmente uno por ahí nos acostumbramos mucho con el tema del ticagrelol, que no usamos omeprazol, y una costumbre de mandarlos con ranitidina antes y ahora con famotidina. Bien. Pero igualmente, si el paciente venía tomando algún protector gástrico, omeprazol, lansoprazol, generalmente los mandamos con los habituales del paciente. Igual recuerden que el que tiene problemas con el omeprazol es el clopidogrel. No está descrito del ticagrelor ninguna asociación que retarde la absorción del tica ni del prasu. No. En el único que está recomendado no usar omeprazol es si vos vas a usar clopidogrel. Sí, lo recordamos. Bien, bueno, me gustaría escuchar, salvo que alguien quiera hacer algún comentario, el caso termina acá. Me gustaría ver si Gonzalo me aclara algo sobre por qué tuvo este paciente esta presentación. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no pasamos a la actualización. Yo quería preguntar por qué se fue con aspirina y rosuvastatina. Está bueno, eso fue lo que yo le pregunté a Gonzalo cuando vi el seminario. Después me dijo, vos le indicaste eso, me dijo. Por la coronaria derecha, por la coronaria derecha. No, Guille, creo que se fue por error con aspirina y con rosuvastatina. No tiene una dislipidemia que tenga indicación de estatinas si estamos hablando de prevención primaria. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y la No, aspirina... de cualquier manera, Pedro, la pregunta no es capciosa, porque esto pasa muchas veces. Cuando el paciente se va con un diagnóstico que no es claro, hay que sacarle la aspirina y la rosa, sobre todo la aspirina, porque si este paciente hace un evento dentro de 15 días y me vienen a matar porque le saqué la aspirina. La pregunta es en serio, creo que no tenemos evidencia formal para dejarla, tampoco tenemos un diagnóstico firme alternativo, digamos, si les deja alguna duda la rezo, ¿no? Pero bueno, si coincidimos que es una miocarditis, no tendrá indicación de ninguna de las dos. Pero, perdón, ¿cómo informaron la coronariografía? ¿No informaron una derecha que estaba irregular? ¿Que tenía algún grado de queromatosis? Pero aunque vos informes irregularidades leves, si son lesiones no significativas, para mí no tiene indicación de estatina, Germán. No la tendría, pero bueno, tampoco, o sea, qué sé yo, a lo mejor sí de estatinas. Por ahí no lo veo tan descabellado que lo hayan mandado con estatina. Lo de aspirina lo podríamos charlar. Igual lo mandamos por error, insisto, porque cuando yo se lo pregunto a Gonzalo me dijo, vos lo indicaste y ahí me liquidó. Intention to treat. Sí, yo no lo hubiese, me dijo las médicas que le dieron el alta, te preguntaron y vos le dijiste, así que ahí me hizo sentir mal. Pero bueno, era un tema también a tratar, o sea, si alguien lo mandaría con algo, obviamente sí con el antihipertensivo, pero si tiene alguna indicación, para mí no, pero estoy de acuerdo en que a alguno le parezca, pero creo que si el diagnóstico es miocarditis, lo mandaría con antihipertensivo y control de sus factores de riesgo, que tiene mucho para trabajar el paciente. Pedro, discúlpame, yo me acuerdo que le dimos alta cuando estaba en piso yo, cuando lo fuimos a ver, y habíamos quedado en mandarlo por los factores de riesgo que tenía. Está bien, pero por eso capaz que yo en el momento no recordé bien el perfil lipídico. Él tiene un LDL que no está tan elevado. Tiene una dislipidemia por HDL bajo y por hipertrigliceridemia. A eso voy, pero estatina, si a todos los pacientes con ese colesterol le damos estatina, creo que no se salva a nadie la estatina. Me parece que no es para considerarlo factor de riesgo. Lo tiene al título de dislipidemia, pero no tiene todavía indicación de tratamiento, me parece.
Claro, tendría indicación Belén si tuviese un Framingham elevado, pero a los 20, no sé cuántos años tenía, era joven, seguro que no le da, digamos. 36, Marco tiene, un paciente joven. ¿Y le suspendiste la medicación, Pedro? Sí, después sí. Después sí, y un poco también quería pedirles ayuda a ver si están de acuerdo en hacer una resonancia. Yo la iba a hacer al mes. Insisto, el paciente está fantástico. 120/80, el electro está idéntico. El electro es el mismo que ustedes vieron, ese puntito J, esa cara inferior. La verdad que creo que también uno la resonancia la haría como para, como decían antes, para dejar pasar el tiempo adecuado, pero no sé si me va a generar, no sé cuál es la evolución de estas miocarditis. Creo que es el gran desafío ver a dónde va este cuadro, ¿no? Primero no tenemos la etiología y segundo, cómo va a evolucionar. Sí, lo que me preocupa es que se fue con una necrosis, no sé si no necesita beta bloqueante o algo así, porque necrosis ya la tiene instalado y eso seguramente va a quedar. Marco, nosotros le habíamos dado beta bloqueante y me acuerdo que Pedro lo habíamos suspendido por la frecuencia cardíaca. Estaba muy baja la frecuencia, él siempre Todo mal, estaba... todo mal. Claro, claro. No, bueno, pero estaba con frecuencias cardíacas bajas. De última, beta bloqueante podemos justificarlo, lo otro me cuesta más justificarlo. No, sí, ¿Alguien digo que no, haría, que ni eso nos acompaña, lo de la frecuencia. claro, claro, alguien haría algo, tomaría alguna conducta con esa resonancia que indica miocarditis? ¿Cómo lo seguirían a este paciente? ¿Le harían ecografía a los 6 meses? ¿Le harían una resonancia al mes como yo había planeado? ¿Harían algo diferente? ¿Qué les parece? Se le pidió De a uno. ¿Qué cosa, Belén? perfil reumatológico viral por ambulatorio. No, yo por ahora no le pedí nada de eso. Me parece que no sé si nos aportaría demasiado, pero bueno, escucho opiniones, escucho ofertas. Una sería pedir un perfil viral. ¿Qué otra cosa? ¿Qué le haría? Sí, ¿Alguien haría alguna? eso tendría que haber sido en agudo, porque en realidad las IgM tendríamos que analizar ahí o nos darían respuesta. No sé si ahora tiene sentido pedirle un perfil viral. Sí, el reumatológico a lo mejor. Pedro, ¿y repitió dolor? No, desde que se fue está fantástico. Nada de nada. Ni dolor, ni sudoración. No está trabajando. Desde que se fue de alta le liberamos la actividad, pero la de movilizarse y hasta el día del control todavía no había vuelto a trabajar y estaba totalmente asintomático. Es el tema también, ¿no? O sea, ¿qué tipo de actividad física uno le indica a este paciente con este diagnóstico, considerando que un paciente que tiene que... La obesidad es el principal factor, me parece, a corregir, y tiene un índice de masa de 40. ¿Y qué hacemos con la actividad física? ¿La postergamos, que retome la actividad dentro de cuánto? ¿Un mes, 3 meses, 6 meses? Son varios interrogantes que yo tengo. Por eso les pedí ayuda, a ver qué opinaban. También nunca planteamos el tema de la biopsia endomiocárdica por ahí para seguir estudiando el paciente, por ahí para llegar a un diagnóstico definitivo de lo que tuvo, ¿no? Por ahí Mira, la verdad, vos seguramente estás más actualizado que yo, pero para miocarditis no recuerdo que tenga indicación una biopsia. Bueno, yo lo estuve estudiando, pero antes las endocarditis se diagnosticaban con los criterios de Dallas y eran criterios anatomopatológicos, era con biopsia endomiocárdica. Sí, Era sí, por pero ahí el celo. justamente tengo lo último que leí de biopsia endomiocárdica, que había perdido tanto terreno en indicaciones, digamos, que quedaba exclusivo para algunas enfermedades nada más. Específica, exactamente, sí, sí. Bueno, Aunque, ahora vemos la actualización de Gonzalo. Ahora nos va a desasnar un poco, pero no me contesta nadie. ¿Cómo lo siguen? Una Germán. última pregunta, Que no Gonza. sabemos. Esperamos a Gonzalo. A ver, ahora. No, En yo este creo caso, que igual, si se hace biopsia. Perdón, Ger, dale. no, que, o sea, para dejar hacer actividad física a un paciente así, al menos le tenemos que hacer
un ecocardiograma, al menos ver qué pasa a los 3 meses y por ahí recién, si el paciente hace alguna actividad por ahí amateur, pero juega al fútbol o lo que sea, y yo no sé si no le repetiría también la resonancia para ver qué quedó detrás de todo eso. Bien. ¿Ara? La pregunta es si se hace biopsia endomiocárdica, ¿tiene que ser de ventrículo izquierdo? ¿Por dónde tiene las localizaciones de lesión? Y sería lo ideal para ir a buscar bien el foco, para estudiar ese foco. Lo que dice Marco, que donde se usó la biopsia es por la cantidad de negativos que daba, porque al ser algo parcheado, uno encontraba, justo tomaba la biopsia en un lugar normal y no encontraba nada. Por eso quedó tan en desuso. Sí, igual en nuestro medio siempre ha sido una técnica bastante poco usada, ¿no? Los que tienen mucha experiencia en biopsia son los que, obviamente en el sanatorio hay gente que la tiene, pero es el seguimiento de los pacientes trasplantados. Pero el diagnóstico de biopsia para miocarditis ha sido en la Argentina siempre muy poco usado por el tema de los falsos negativos, por el tema de no encontrar el sitio, por el tema de encontrar hallazgos patológicos pero totalmente inespecíficos que no te terminaban confirmando nada. Hay también un estudio radioisotópico que no me acuerdo, capaz que alguno tenga en mente, que también se usa para las miocarditis, que te ayuda a confirmar, pero creo que la resonancia cambió un poco el paradigma de las miocarditis y vino a ayudar de una manera significativa. Antes de pre-resonancia, confirmar las miocarditis no era fácil, no era fácil. Bueno, entonces esperamos a ver si Gonzalo nos ayuda en cómo lo seguimos. Van a tener que estudiar un poco más, porque no hay tanta actualización. Para hablar un poquito de miocarditis y entrar un poquito en el tema, prácticamente, bueno, la miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco. La causa más frecuente en la actualidad son las infecciones virales, seguida por parásitos y enfermedades autoinmunes. La patogenia de la miocarditis es el paradigma clásico de una lesión cardíaca producto del virus o del patógeno que lo afecte, seguida de una respuesta inmunitaria del anfitrión que promueve la inflamación cardíaca y la permanencia de esa lesión. El funcionamiento ventricular después de una miocarditis se puede recuperar sin un daño residual, puede producir cierto grado de disfunción o puede avanzar rápidamente hasta un deterioro cardíaco potencialmente mortal o necesidad de, por ejemplo, de trasplante cardíaco llegado al caso, ¿no? En cuanto a las causas, esto ya lo vimos en montones de libros, las más frecuentes son las causas víricas, adenovirus, coxsackie, citomegalovirus y parvovirus son los principales. Lo estuve leyendo que en Europa predomina el parvovirus B19 y acá el adenovirus y el coxsackie. Bacterianas también, micóticas, la enfermedad de Chagas también causante de miocarditis, parásitos, toxinas como la cocaína, hipersensibilidad, por ejemplo, algunos antibióticos como la penicilina o la cefalosporina, y la actividad autoinmunitaria, como dije recién, lupus, enfermedad de Sjögren o enfermedad celíaca también pueden llegar a producir algún cuadro de miocarditis. En cuanto a la fisiopatogenia, muy rápidamente se produce una lesión, primero una lesión por el virus o el patógeno que afecta a nivel local, y después el cuerpo, en respuesta inmunitaria, genera un proceso inflamatorio local, que esto es lo que produce la destrucción del miocardio, y en la recuperación o en la respuesta a esta inflamación puede ser una eliminación del virus y una respuesta inmunitaria efectiva y una recuperación total de la función cardíaca, o puede producir una lesión mantenida con persistencia en la infección y de la respuesta inmunitaria que lleva a la claudicación de ese ventrículo. En cuanto a los criterios diagnósticos, y un poquito en lo que veníamos hablando, que esto también fue un poco cambiando, hay distintas categorías, que cuanto más categorías tenga el paciente, más probabilidad tenga de miocarditis. La categoría número 1 es los síntomas clínicos que tenga el paciente, presentación de insuficiencia cardíaca, fiebre, astenia, disnea, dolor torácico, como tuvo este paciente. En la segunda categoría son los datos de alteración cardíaca estructural y funcional sin isquemia coronaria regional, ¿no?
Los datos ecográficos, como la alteración de la motilidad parietal, la dilatación de cavidades, la hipertrofia cardíaca regional, el aumento de troponina, como tuvo este paciente, que tiene que ser positiva, o una gammagrafía para detectar miosina con un marcador específico. Y además de esto, sumarle una angiografía coronaria normal o una ausencia de isquemia reversible en la distribución del espectro. La tercera categoría para llegar al diagnóstico es la resonancia cardíaca magnética, como hablamos que creció mucho en este aspecto, que justamente es las dos características que tiene este paciente. El aumento de la señal miocárdica en T2, que nos habla de un edema miocárdico, y el reace cardíaco con gadolinio después de la infusión del gadolinio. La cuarta categoría, que era como para terminar de los criterios diagnósticos, es la biopsia miocárdica, y es el análisis anatomopatológico compatible con los criterios de Dallas, que eran lo que hablábamos que por ahí quedó en desuso por el tema parcheado de la miocarditis, y uno busca con el biotomo, justo agarra una parte de miocardio normal y no llegamos nunca al diagnóstico. Esto es un estudio que se hizo en Inglaterra sobre el pronóstico y el rol pronóstico de la resonancia cardíaca y los factores de riesgo convencionales en la miocarditis con coronarias normales, en el infarto de miocardio con coronarias normales. Se estudiaron 5.000 pacientes más o menos, 400 de estos, 388 en específicos, tenían MINOCA, o sea, arterias coronarias sin lesiones significativas, que eran menores del 50%. Se le hizo una resonancia cardíaca a una mediana de 37 días, que es lo que hablaba Germán del tiempo entre el diagnóstico y la resonancia, y en los resultados se lo dividió en 4 categorías, según estos resultados, y se le hizo un seguimiento a estos 388 pacientes de unos 3 años y medio. Los resultados de la resonancia dio positiva en un 75% de los pacientes, o sea, de los casi 400, 75% fueron positivas y 25% fueron miocarditis, 25% tuvieron infarto de miocardio, 25% tuvieron un tipo de una miocardiopatía y especificaban en el estudio cuáles eran esas miocardiopatías, y el 25% de estos 388 tuvieron una resonancia normal. Acá vemos un poco los gráficos de esto, de lo que estaba hablando, de que la miocardiopatía fue los que tuvieron mayor mortalidad en este seguimiento a 3 años y medio. En la diapositiva anterior pongo los porcentajes de mortalidad, y vieron que la miocardiopatía de Takotsubo era la que más mortalidad tuvo en estos 388 pacientes. Acá está la mortalidad. La miocardiopatía tuvo una mortalidad a 3 años y medio de 15%, seguida del infarto de 4%, y la miocarditis y la RMI normal compartían la mortalidad en el seguimiento. Este cuadro muestra lo que les dije, que también evaluaba factores de riesgo convencionales. Los pacientes que tuvieron supras en nivel del ST al ingreso con coronarias normales tuvieron una mortalidad mayor en el seguimiento, y acá, sumando la miocardiopatía y el ST alterado, los pacientes que tenían una miocardiopatía con ST alterado eran los que peor pronóstico tenían a 3.5 años. Estas son algunas imágenes de los estudios de los diferentes tipos de resultados que tuvieron. Y bueno, terminaba el estudio ahí. Y para hablar un poquito de tratamiento, básicamente el tratamiento de la miocarditis es, como dijo Pedro, el control de los factores de riesgo y el seguimiento estrecho. Si el paciente, generalmente los que se presentan con insuficiencia cardíaca, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y esto lo saqué de la revista española, donde hay varios estudios que están enfatizando el tema de la biopsia neumocárdica como aporte al diagnóstico y fundamentalmente al diagnóstico definitivo que tiene el paciente, porque allá, y se hace vía estudio endomiocárdico, se estudia mucho el genoma viral y toda la respuesta genética viral, que acá en Argentina no lo tenemos, y ellos les pueden brindar a este paciente un tratamiento específico a esa miocarditis. Fundamentalmente lo que dice acá resumido es lo que dijo Pedro: control de factores de riesgo y
tratamiento de la insuficiencia cardíaca, si es que la presenta, y el seguimiento del paciente. Acá lo que dice que le repiten la biopsia endomiocárdica de 3 a 6 meses en ciertos casos y hacen el control con biopsia endomiocárdica. Obviamente, bueno, después se divide, no voy a hablar de todo el cuadro porque es mucho, pero miran si tiene inflamación, si la inflamación en la biopsia es negativa, si el genoma viral es negativo o si es positivo, de acuerdo a eso le hacen un tratamiento específico a cada paciente, ¿no? Y bueno, son todo. Bueno, muy bueno. Si me baso en el estudio inglés que nos contaste que no es nada fácil de lograr seguimiento a 3 años y medio de 400 pacientes y con 2% no le hago más nada y control Sí, no. con un eco, digo, ¿no? Basado en ese, realmente la evolución Sí. de la miocarditis es bastante benigna. Estamos hablando, hay que ver si todas esas miocarditis fueron como este paciente. También a uno le cuesta pensar darle prednisona, satioprima, si son pacientes que evolucionan asintomáticos, en el cuadro último que mostraste. Lógico, pero sí, bueno, pacientes también estando estables. claro, Distinto sería si este paciente llega con 30 de fracción de eyección en insuficiencia cardíaca. Es otro cuadro totalmente distinto. Totalmente. Bueno, me pareció un caso excelente, muy interesante, bien analizado, y no sé si alguien quiere algún comentario final. Bueno, entonces felicitaciones y bueno, nos vemos en 2 semanas con el próximo Ateneo. Saludos a todos. Hasta Buenas luego. noches. Chao, buenas noches. Chao, gracias, Gonza.